sería fisiopatología del choque. O hipotensia y en lugar de mental de la madre de legal oligofrágil. Y en lo que el idiota se empieza a tratar de traducir qué le quisieron decir, pues ya ustedes le dijeron peor que idiota, peor que le están diciendo que no tiene más allá de una cesadilla en lugar de sesos, una embarrada de sesos. ¿No? Entonces eso es oligofrágil. Aquí sigue. Otra manera de verlo, vean, dice que generalmente es un proceso un complejo agudo, se presenta de manera aguda, y que se caracteriza, bueno, ahí es fracaso, es muy romántico las definiciones de quien dicen lo mismo, ¿no? A final de cuentas, y dice que el oxígeno es insuficiente. Entonces, la manera de que llega el oxígeno a los tejidos es a través de la circulación. La única manera que tiene, y el oxígeno, como ustedes saben, de acuerdo al ciclo químico, pues sirve para dar energía, por lo tanto, es una de las características. No llegan otros nutrientes porque está la circulación disminuida, y aquí se agrega algo muy importante, que es la incapacidad que tienen los tejidos para eliminar los productos del catabolismo. Ya le vamos agregando. Es hipoperfusión, se acompaña de hipotensión, oliguria, y en una cosa más, no puede eliminar los desechos productos de su catabolismo. ¿Siguen? Y para que vean que no lo digo yo, también en inglés lo dice, y entonces dice que el shock ahora se define como se puede definir como una insuficiencia circulatoria que crea un desbalance entre el aporte de oxígeno a los tejidos y la demanda de oxígeno de los tejidos. Se caracteriza por una hipoperfusión tisular global que está asociada con un decremento de lo que sería el contenido de oxígeno a nivel venoso, y se caracteriza por acidosis láctica. ¿Por qué? Porque si no hay suficiente oxígeno, el organismo reacciona yéndose por la vía anaeróbica, y entonces ustedes saben que lo que produce es ácido láctico como resultado. Se acumula, y la acidosis es mala. Es mala porque nosotros somos un ser que normalmente es alcalino. Nosotros somos alcalinos. Nuestro pH normal es por arriba de 7. ¿Sí? Entonces, somos alcalinos. La acidosis nos pega mucho. Y sobre todo, a quien le pega muchísimo, porque es muy maricón a dos cosas, es al corazón, a la bomba de la circulación. Es maricón a lo que sería la isquemia, insuficiencia de oxígeno, y a la acidosis. Cuando hay acidosis, no puede responder el corazón ante la isquemia dando suplemento de oxígeno. ¿Sí? Si ya tiene acidosis, hay que quitar la acidosis, porque si no, no hay respuesta muscular. Acuérdense, por fisiología, que la acidosis lo que hace es disminuir la respuesta muscular. Disminuye, hace que la respuesta no sea. Entonces, esto está dicho por el Colegio Americano de Emergencias Médicas. Y bueno, aquí lo importante de esta diapositiva sería que, bueno, es un conjunto, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se asocian con alguna patología. Hay muchas causas de choque. Entonces, tenemos que aprender a reconocerlo y tenemos que aprender a manejarlo con diferentes modalidades. Desgraciadamente, el choque es algo que no tiene palabra. No tiene palabra porque no tiene tiempos determinados. Así como pueden ser minutos, segundos de pasar de un estadio a otro, puede pasar todo un día en un estadio y nosotros hay que llevarla y de repente se descontrola. Entonces, tenemos que evitar que se deteriore más el organismo y evitar que caiga en una disfunción orgánica múltiple que lo va a conducir directamente a esto es realidad. Cada año se presentan miles de casos, en nuestro país se presentan miles de casos, pero vean, dice que más de 1 millón de personas anualmente se presentan en los servicios de urgencias en estado de shock. En México, el
el estudio epidemiológico más cercano que tenemos es del 2009, y esto nos está hablando de la importancia que puede tener en nuestros hospitales de cualquier nivel. E incluso yo diría, ustedes cuando se vayan a su servicio sexual, en las clínicas, donde ustedes presten servicio, les puede llegar un paciente que quiera hacer chupado. ¿Por qué? Ya sea que lo mataron, ya sea que tuvo un traumatismo, ya sea que se chocó por cualquier otra circunstancia, una infección. Entonces la que sigue. Vean, en la República Mexicana, datos estadísticos, se encuestaron 135 unidades, entre los cuales hubo privados y públicos, y el resultado es que el 27.3% de los casos de shock se presentaron por shock séptico. Es algo que yo me voy a referir mucho porque es algo que es mucho muy frecuente en nuestro medio. Entonces, este resultado pues, es muy parecido a lo que presentan estudios como ese que realizaron en los pacientes agudos con sepsis en los Estados Unidos en el 2006. Entonces, ahí la llevamos. Es un país de tercer mundo que tiene problemas de primer mundo, pero en salud. Entonces, shock, vean, es una gran variedad de enfermedades que puede llevar a llevarnos a este estado, con una hipoperfusión sistémica total o relativa que trae como consecuencia disfunción circulatoria. ¿Sigue? Y entonces estos son los estadios que se presentan en el shock. Los estadios del shock sería un shock compensado, un shock descompensado y un shock irreversible. Ojalá y todos los pacientes nos llegasen a las unidades médicas en el periodo de compensación. Haríamos muchas cosas. Se evitarían muchas cosas. Desgraciadamente, pues nos llega, como les decía, no tiene palabra, nos llega en la fase de descompensado y estamos temiendo que inmediatamente pase a ser un shock irreversible. La que sigue. El compensado es cuando todavía nuestro organismo es capaz de hacer algunos cambios con el fin de tratar de componer, tratar de mantener la homeostasis, de la que presumimos todos, la homeostasis en este organismo. Y para eso recurre a mecanismos intrínsecos del propio organismo para poder mantener esa homeostasis. La que sigue. Dentro de esto, lo que podemos ver en este cuadro es que el flujo sanguíneo, al principio del shock compensado, puede mantenerse normal o puede aumentar como respuesta venosa a la ¿cómo se llama? A la disminución del volumen arterial. Puede ser normal o aumentado, a excepción, claro está, que el shock sea por una hemorragia aguda, que estaría muy por abajo del volumen. Empieza a haber mala distribución de lo que sería la circulación, principalmente a nivel de la microcirculación, y esto va a traer como consecuencia respuestas. Por un lado, al disminuir la microcirculación, pues se va a caer la presión venosa central, se va a disminuir el volumen de eyección ventricular, lo cual nos lleva a una mala distribución de sangre arterial, disminuye la diuresis como una respuesta tanto del riñón local como una respuesta obvia por haber disminución de la presión arterial y disminución del volumen, y disminuye la fuerza de contracción del corazón, lo cual hace que la bomba esté tratando de fallar. Pero vean, los mecanismos compensatorios que hace el organismo son estos. Mantiene la tensión arterial, trata de mantener la tensión arterial normal y el gasto cardíaco trata de mantenerlo normal. ¿Cómo? A través de aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la frecuencia respiratoria. Y otro de los mecanismos que hace nuestro organismo es aumentar la resistencia periférica con el fin de aumentar la tensión arterial o mantener la presión arterial, ya no aumentarla, sino mantenerla. Y esto serían los mecanismos de alguna manera que pudieran hacer. Todos estos mecanismos están dados por respuesta refleja.
Los vasoreceptores que nosotros tenemos en nuestro organismo son los que nos avisan inmediatamente que existe una disminución brusca tanto de la volemia como de la oxigenación a nivel arterial. Y entonces vean, existe también, en el caso de que se presente de manera muy aguda, existe una respuesta también a nivel del sistema nervioso central que de repente le avisan que no le va a llegar suficiente sangre. Y entonces hay una respuesta refleja cuando la presión arterial se cae por abajo de los 50 milímetros. Para esto, cuando llega esto, ya el riñón ya respondió y ya no está eliminando líquido, está reteniendo líquido. Al disminuir el volumen sanguíneo, el riñón responde liberando renina. La renina lo que hace es combinarse con el angiotensinógeno hepático para formar angiotensina 1 y esta a su vez forma angiotensina 2, lo cual hace que a nivel renal, gracias a la acción de la angiotensina de manera directa sobre la suprarrenal, libere más aldosterona y esta a nivel renal ahorre sal y agua, con el fin de que no se pierda la volemia o tratar de recuperar la volemia para mantener esa perfusión. Esta formación de vasopresina o hormona antidiurética que va a estar dada a nivel hipotalámico, ¿se acuerdan? A nivel hipotalámico, lo que va a hacer es que en la social le llega el aviso de que aguas, nos estamos quedando sin agua, y entonces dice, no, voy a secretar más vasopresina o mayor cantidad de antidiurética. Por lo tanto, hace que el riñón retenga más líquido y agua, más líquido y sal. Entonces, esto a nivel renal, lo que trae como consecuencia también que estas reacciones a nivel del sistema nervioso central también despierte a nivel de los osmorreceptores un apetito exagerado por la sangre. Nuestro organismo quiere sal. Y entonces esto es con el fin de ahorrar agua a través de mecanismos de reabsorción de sal. No sé si han visto en esas películas gachas donde el muchacho Chicho le dan, tiene una hemorragia y de repente, ¿qué quieres? Dame agua, ¿no? Se le empiezan a secar. Es un apetito exagerado por líquidos y entonces esto es un mecanismo en ese momento tratando de compensar porque ya está en vías de descompensar de manera increíble. Entonces aquí tenemos algo que tal vez no lo vean hasta allá, pero básicamente yo diría que hasta aquí es el shock compensado. Y ya cuando se nos empieza a descompensar de manera muy rápida puede pasar a lo que sería el shock irreversible. Porque empieza a haber daños musculares que desgraciadamente no vamos a poder. Vean, el flujo sanguíneo disminuye la microcirculación a nivel de los órganos y esto produce isquemia a nivel tisular. Y esta isquemia pues, nos va a llevar a un mecanismo de producir acidosis a través de lo que sería un metabolismo anaeroide, y esta acidosis es la que causa más daño orgánico y esto trae como consecuencia que se empiecen a acumular algunos desechos metabólicos. Esto nos lleva a que los vasos precapilares, que son prácticamente aquellos que regulan la resistencia periférica, disminuya su respuesta a la vasoconstricción y se empiecen a vasodilatar. Y en lugar de hacer vasoconstricción para aumentar la presión arterial, empiecen a vasodilatar. A través de eso, al haber vasodilatación, ¿se acuerdan? Lo que serían los capilares solamente tienen una capa, que sería el endotélio. Entonces, si se dilata, si se abre, pues fácilmente se atraviesa el líquido, se sale al intersticio. Y esto va a causar edema testicular. Vean, esta fuga de líquidos al intersticio disminuye más el volumen circulante. Ya no se recupera ese volumen circulante, como podría ser en la famosa H de lo que serían la microcirculación. Y esto traería como consecuencia que al no haber vasoconstricción periférica, disminuir la resistencia periférica, se caiga la presión arterial. Entonces la presión arterial cae y va a traer como consecuencia que se encharque, que se haga éstasis el flujo sanguíneo
y esto traiga como consecuencia otros problemas, como sería el rozamiento de las plaquetas, que las partes celulares de la sangre se estén rozando y se estén estimulando. La complicación es que haya agregación plaquetaria. La complicación más terrible, no solamente que aumente la agregación plaquetaria, sino que nos lleve a una coagulación intravascular diseminada, que se echen a andar los mecanismos procoagulantes sin que haya daño aparentemente tisular en lo que sería el vaso sanguíneo. Y entonces se empiecen a formar pequeños trombos, por eso se llama coagulación intravascular diseminada, porque se empiezan a formar pequeños trombos en todo el aparato circulatorio, pequeños trombos, que lo único que están haciendo es desgastar lo que serían los factores de coagulación. Después de que se hacen esos pequeños trombos, de repente, si hay una herida, ya no va a haber factores de coagulación que sean lo suficientemente capaces como para iniciar la coagulación. Y vienen las hemorragias. Eso es como una coagulación intravascular diseminada, de que lo que se mueren es de sangre. Entonces esto es lo más complicado por el lado sanguíneo. Pero por el lado, otro de las cosas que intervienen en esto es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, que sería el otro eje que podría componer esto al darnos suplementos de oxígeno aumentando la respiración. Bueno, pues vea, la vasodilatación es en todo el organismo, y entonces los capilares a nivel pulmonar también se dilatan, y esto va a traer como consecuencia que haya extravasación de agua a este nivel y que se edematice el intersticio alveolar. Al edematizarse el intersticio alveolar, ya no tiene la misma capacidad de funcionar como el proveedor de la respiración. Entonces, esto trae como consecuencia que se altere la relación ventilación-perfusión. Ya no hay manera de hacer intercambio gaseoso de primer nivel, y esto va a complicar cada vez más el shock. Por un lado, el volumen disminuye, y por otro lado, la compliance respiratoria no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el alveolo ya no está funcionando como debería, tiene menor capacidad de hacer intercambio gaseoso, y esto nos lleva a que se acentúe más la hipoxia. Se acentúa más la hipoxia, más tendencia a hacer acidosis, y se sigue complicando la situación. Entonces, decía, el complejo respiratorio y aumenta el trabajo ventilatorio. Entonces tenemos a la persona que está moviendo su aparato respiratorio, está activando su aparato respiratorio, está consumiendo por trabajo más oxígeno del que debería, cuando no puede restablecer el aporte de oxígeno. Entonces aumenta el trabajo respiratorio, y esto se va a un estrés o un shock ventilatorio que agrava más la situación. Vamos. ¿Cuándo es irreversible? Si alguno de ustedes revisa Gannon, lo dice así. El shock es irreversible cuando el organismo es incapaz de responder a las aminas presoras. Se vuelve irreversible cuando todo lo que nosotros hicimos por protocolo ya no se pueden poner lo que ustedes quieran, pero si no lo sacaron de la acidosis, y si ya no responde a las aminas presoras, ¿cuáles son las aminas presoras? Pues sería la adrenalina, la dopamina, la dobutamina. Ya no responde, se va directamente, va de minero. Bueno, pónganle las botas porque se va de minero. Entonces, algo muy interesante es que la hipotensión arterial persiste y no lo hemos sacado de la acidosis. Y si no lo sacamos de la acidosis, difícilmente vamos a hacer que se suba la presión arterial. Difícil. Entonces, pues esto es para que nos acordemos que también el cerebro responde muy mal a lo que sería la isquemia y a la acidosis, principalmente a la isquemia. Y entonces, vean, hay hipotensión que persiste, por lo tanto sigue habiendo mayor isquemia a nivel central, que nos puede llevar a la anoxia completa, y esto pues obviamente al páramo, ¿no? Dice que el shock generalmente se debe principalmente a dos causas, a la hipovolemia. Yo diría que casi todos los shocks se caracterizan por hipovolemia. De una u otra manera, en las definiciones se debería de poner que también hay hipovolemia. Y la otra es que falla la bomba.
Una de las dos cosas puede ser, lo más grave es que se combinen las dos cosas y entonces tenemos algo mucho, muy serio de esto que sigue. Y entonces vean, disminución de la perfusión tisular por hipotensión nos lleva a disminución de la capacidad de captar oxígeno y de liberar oxígeno a los tejidos. Y esto trae como consecuencia que se vaya una respiración anaeróbica a nivel tisular, nos produzca acidosis, y esta acidosis nos lleva a disfunción orgánica múltiple y la lesión se vuelve irreversible, porque cada vez más órganos van a estar comprometidos y nos lleva a la muerte. Entonces, esta es la clásica clasificación del estado de shock. El shock se clasifica en estos 4 grupos, que sería el shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo y el distributivo. Dentro de eso, prácticamente se acomodan todas las formas de shock. Como su nombre lo dice, y yo les decía hace un momento, todos los shocks son hipovolémicos. Porque cuando nosotros hablamos de hipovolemia, nos estamos refiriendo al volumen sanguíneo en los vasos. Así que al disminuir la perfusión, estamos hablando de que hay hipovolemia en todos los shocks. Solamente en el distributivo, que sería el séptico, al principio puede ser hiperdinámico y no tener hipovolemia. ¿Sí? Solamente es el que más. Por ejemplo, aquí sigue. Entonces, el shock es hipovolémico y esta tabla les indica más o menos casi todos los shocks. Vean, ya sea que haya pérdida de líquido desde la superficie del cuerpo, ya sea que el líquido se secuestre en una cavidad, ya sea que el líquido se acumule dentro del mismo tubo digestivo, ya sea que haya una pérdida excesiva de líquidos por la vía renal, o que el líquido intravascular se vaya a un espacio extravascular. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues bueno, a nivel de piel, pérdidas precisamente a nivel de piel, que pueden ser lesiones térmicas o lesiones químicas. ¿Sí? Que se secuestre en una cavidad peritoneal, pues en las peritonitis generalizadas se puede secuestrar este líquido en la cavidad peritoneal o cuando hay perforación de alguna parte del tubo digestivo. ¿Verdad? La pérdida de líquido a nivel gastrointestinal, ya sea acumulación del mismo o pérdida a través del líquido a través del sistema gastrointestinal, pues lo primero que se nos puede ocurrir es la diarrea, ¿no? Vómitos, y esto es muy frecuente en los niños. Los niños que llegan chocados precisamente por haber tenido vómito y diarrea. Y los que vivan por Tehuacán o los que vivan o que les toque por allá su servicio sexual, pues acuérdense que fue una época donde estuvo cólera muy severos y se chocaba la gente además por tener precisamente cólera. No era porque estuvieran encabronados con el gobierno de allá, sino eso ya lo toleraron. Y las pérdidas excesivas a nivel renal, los diabéticos descompensados. Acuérdense que la glucosa se reabsorbe hasta cierto límite a nivel renal y lo demás ya no hay otro lugar donde pueda reabsorberse y por lo tanto sale azúcar. Y como no la podemos sacar en cuadritos como del Italian Coffee, que tienen cuadritos así de azúcar, pues arrastra grandes volúmenes. Y esos volúmenes son pérdida de líquidos y ahí nos podemos explicar, por ejemplo, la sintomatología del diabético, ¿no? Si está teniendo glucosuria, está perdiendo gran cantidad de líquido y entonces tiene poliuria, tiene polidipsia, ¿no? Pierde líquido, toma agua, pierde más líquido y sigue tomando. Cada vez estará perdiendo líquido porque ese líquido lo único que le está sirviendo es para sacar el exceso de él. Entonces, en la diabetes mellitus y también en la otra diabetes, en la que existe alteración en lo que sería la secreción de vasopresina o antidiurética. Que no exista o que no existan los receptores o que estén dañando los receptores para la antidiurética y entonces, como no hay quien impida la diuresis, ¿verdad? Acuérdense que la palabra diabetes, yo sabía que venía del sánscrito, pero ya encontré por ahí una referencia que dice que es de latín, latón y lámina canalada, y que dice que quiere decir lo que atraviesa a. Y entonces
Entonces, bueno, las dos diabetes atraviesan y sale demasiado líquido. En las insuficiencias suprarrenales, ¿por qué? Por la disminución de la capacidad de producir aldosterona. En las nefritis, en donde se pierde demasiada sal, insisto, cada vez que salga un soluto, debe de salir con líquidos, aunque después se formen piedras, pero de primera instancia sale con mucho líquido. En las fases poliúricas, que tiene precisamente las lesiones tubulares agudas y las nefritis. Y las damas que antes, ahora creo que ya les están valiendo madre a las mujeres. Perdón, yo soy muy mal hablado. Antes va a tener una fiesta dentro de una semana y dice, ching, ¿qué hago? Pues Lasix, cabrón. Entonces se empezaban a tomar Lasix así, de forma desordenada, y entonces esas pérdidas, ese forzar al riñón a perder líquido, también se pierde sangre. Acuérdense que, por ejemplo, los diuréticos potentes de ASA son grandes perdedores de sodio, principalmente cloro y secundariamente de potasio. Pero de eso arrastran grandes volúmenes de agua. Por lo tanto, ahí se puede perder mucho. Cuando el líquido intravascular perdido al espacio extravascular es cuando aumenta la capilaridad, lo que decíamos, hay vasodilatación, no hay respuesta vasoconstrictora y entonces se empieza a extravasar el líquido y aumenta esto gracias a la anoxia que se está presentando, a la hipoxia que se está presentando. Ahora sí que cuando se le para al joven el corazón, no vayan a pensar otra cosa, cuando hay paro cardíaco y existe también hipersensibilidad a algunos compuestos, como serían las anafilaxis. Cuando nos pica un mosco, o cuando si a mi amiga no le gustan las fresas porque está alérgica a las fresas y prueba algo con fresa, le sale una ronchita, se le matiza el labio, a lo mejor, y esas ronchitas no es otra cosa que extravasación de líquidos, edema, que puede complicarse si es muy sensible a que tenga edema de las vías respiratorias y no pueda respirar. O sea que sí. Pero bueno, en la definición clásica de hipovolemia, pues podríamos poner lo que serían las pérdidas de sangre. Pérdidas externas y pérdidas internas. Las externas pues, son aparatosísimas, ¿no? Aquí en la 31 piden una ventona en la ruta 10 y se los da, nada más que no los deja subir al camión, se los lleva. Entonces, hay una fractura, hay una ruptura, en el caso de víscera interna, ruptura de víscera maciza, o bien una fractura expuesta donde hay mucho sangrado. Entonces, las hemorragias externas generalmente están dadas por traumatismo. La otra que vemos, que es muy aparatosa, es cuando pica sangre o zurra sangre, que se llama hematemesis, y la otra melena. Ya no tengo. Pero bueno. Entonces esto sería que nosotros estamos viendo el sangrado, ¿verdad? Cuando es interna, grandes hematomas, por ejemplo, en pacientes con deficiencia de factor 8, que sería hemofilia clásica, o deficiencia de lo que sería el factor de Power, que pueden hacer grandes hematomas. Entonces se hacen grandes hematomas y ahí tiene la sangre, no está fuera del vaso sanguíneo, por lo tanto ahí la tiene, pero no está circulando sangre. Cuando le dicen guárdame esta, y le pegan a un vasito, no se ve sangrado, sobre todo en las lesiones punzantes, más que punzocortantes. Y hacen un hemotórax o bien un hemoperitoneo que pudiera ser por una lesión interna, como les decía, un sangrado por un golpe, que haya una laceración hepática o del vaso, y esto trae como consecuencia una hemorragia interna que no vemos, pero que ahí se está perdiendo. ¿La sigue? También puede ser que disminuya el volumen sanguíneo por pérdida de plasma. ¿Quiénes? ¿En dónde nosotros encontramos pérdidas de plasma? Generalmente en las quemaduras. En las quemaduras se pierde una gran cantidad de plasma y de hecho es el primer término lo que sería.
La otra, ustedes han visto que en diciembre las poblaciones rurales e incluso las citadinas, de repente los niños tienen sus mejillas así como partidas y se les ven así como costras mielicéricas, pareciera que tienen moquitos, pero no, es porque es un árbol que está saliendo la savia ahí. Y esas son dermatitis exfoliativas. Ahí se pierde demasiado líquido. Pero no tendría que ser muy grande, pero va a depender del volumen y del tamaño del cristiano. Esto generalmente se da en niños y les va a tocar en pediatría que vean, por ejemplo, dermatitis severas de pañal, ¿no? Las dermatitis de pañal, el niño está perdiendo líquido porque la capa protectora que sería la piel ya se rompe. Y entonces ahí está perdiendo líquido. Hay que tener cuidado al hidratarse, hay que frenar esa exfoliación severa. También por pérdida de líquidos y electrolitos de manera externa o interna. Y entonces, vean, externa, pues lo que vemos, ¿no? Después de una noche de copas, puede haber vómitos, y después de que se fueron a comer los tacos y afuera, puede haber diarreas. Eso es lo más frecuente en nuestro medio. En México, vómitos y diarreas es muy frecuente. O sea que ustedes deben de aprender a manejar varias cosas, como la diabetes, la hipertensión, la diarrea. Esto es imperante, ustedes lo sepan manejar correctamente. Los que tienen, ¿cómo se llama? Sudoración extrema, entonces están perdiendo líquidos. Los estados hiperosmolares, diabéticos, ¿verdad? Diabéticos, los que hacen coma cetoacidótico o bien los no cetoacidóticos, que serían los hiperosmolares. Pérdida de líquido con un estado dentro de los vasos sanguíneos hiperosmolar. De manera interna, aquellos que les da pancreatitis, ¿verdad? Y bueno, en otros países, generalmente es por consumir alcohol. En nuestro país no crean eso, ¿no? Aquí no se consume alcohol. Si se consume es para frotar, nada más para darse masajes. Asitis. Ahí tenemos una gran pérdida de líquido y de electrolitos. Esas panzas sexys muchas veces de los familiares son producto de acúmulo de líquidos y eso trae como consecuencia que ahí estén líquidos, agua y electrolitos y no estamos cuantificando, ¿verdad? Y las obstrucciones intestinales también traen como consecuencia que haya en la parte obstruida, anterior a la parte obstruida, haya demasiada secreción de líquido. Acuérdense, por fisiología, acuérdense que el intestino, a nivel intestinal, se manejan de entre 13 y 18 litros de líquido todos los días y a cada momento que estamos haciendo la digestión. Entonces, cuando hay una obstrucción, ya no reabsorbe y está secretando. Hay partes secretoras y hay partes que absorben. Principalmente a nivel de lo que sería el duodeno, hay más secretor que lo que sería, por ejemplo, a nivel de colon, que es más para reabsorber. Entonces, son maneras de perder líquidos y electrolitos de manera interna, no lo vemos. Probablemente nos imaginemos que está desbalanceándose el equilibrio electrolítico. Y aquí tenemos un cuadro que fácilmente nos podría ubicar. Entonces dice, bueno, la disminución del gasto cardíaco, por ende va a traer como consecuencia que se caiga la presión arterial. La presión arterial la disminuye el flujo sanguíneo a nivel de todo el organismo. Esto va a traer como consecuencia que disminuyan los aportes nutrientes a todos los tejidos, también disminuya la nutrición a nivel cardiovascular, la oxigenación a nivel cardiovascular, y aguas. Cuando empieza esto, empiezan los roces de las células a nivel sanguíneo y podrían activar un mecanismo tromboembólico. En la disminución de la nutrición tisular, disminuye la nutrición cerebral, disminuye la actividad vasomotora, hay vasodilatación vascular, hay encharcamiento de sangre, y por otro lado, al disminuir la nutrición del sistema vascular, produce vasodilatación y no respuesta vasoconstrictora, hay un aumento de la permeabilidad capilar, trae como consecuencia edemas, disminuye el gasto cardíaco y todo eso nos va a llevar a depresión cardíaca y a disminución de lo que sería el retorno venoso.
Acuérdense que prácticamente 3/4 partes del volumen sanguíneo se encuentra en lo que sería el sistema venoso, y 1/4 parte se encuentra en lo que sería el sistema arterial. Entonces, si disminuye el retorno venoso, pues está disminuyendo, porque le podía recuperar parte del volumen. Eso sería en cuanto a shock tipo volémico. En lo que sería shock cardiogénico. El shock cardiogénico se caracteriza porque lo que está fallando es la bomba, o lo que está haciendo, o algo que está haciendo que falle el bombeo. No necesariamente tiene que ser la bomba directamente. Y entonces dice, es una reducción absoluta o relativa, ¿verdad?, del gasto cardíaco. Y esto se debe a que hay unos factores que van a influir en lo que sería precisamente el cambio del volumen intravascular. Vean, es cardiogénico y su origen puede ser del propio corazón. Y a eso se le llama shock cardiogénico de tipo miopático. Mío porque sería, no mío, sino que sería músculo. Entonces, lesiones musculares o alteraciones en el músculo cardíaco que impidan que la bomba funcione. Infarto valvular miocardio, ¿verdad? Miocardiopatías dilatadas. Depresión miocárdica en el shock séptico. Ahora sí que el corazón, precisamente por esa cirrosis o por esa sepsis, puede fallar el corazón, llevarnos a shock séptico. Entonces, lo que sería de tipo mecánico, el corazón aparentemente está bien, pero algo está fallando en el bombeo. Y entonces lo que tenemos son lesiones, como recuperación mitral, la comunicación interventricular, en donde las presiones se igualen y entonces disminuya la fracción de eyección ventricular, y aneurismas. Los aneurismas, acuérdense que son defectos de la pared que fácilmente pueden romperse, ¿no? Yo siempre lo he comparado con los chipotes que le salen a la llanta, ¿no? A la llanta, sobre todo en esta ciudad que ve que hay que atinarle a los baches, digo para que no sea que los vayan a quitar y no los aprovechamos, y entonces se forman esos chipotes de la llanta. Ya no sirve esa llanta. En cualquier momento nos puede estallar la llanta. Y eso es lo que pasa con los aneurismas. Entonces, una aneurisma ventricular traería como consecuencia que se alterara el bombeo. La obstrucción, que pudiera ser muy grave, sobre todo, que alteraría la fracción exclusiva del ventrículo izquierdo. ¿En dónde? Pues en estenosis aórtica, en miocardiopatías hipertróficas, como es el hipertenso, ¿verdad?, que lleguen a causar obstrucción. Y algo muy interesante, las arritmias. Y las arritmias van a traer como consecuencia que no funcione la bomba. La arritmia más severa sería precisamente la fibrilación ventricular. Las fibrilaciones no es otra cosa que el corazón, en lugar de estar bombeando, haga esto, se esté contrayendo, pero está haciendo esto. Decían los franceses, es como tener una bolsa llena de gusanos, vimos que se están moviendo y entonces la bolsa está haciendo esto. Nunca termina. Y yo diría que la fibrilación ventricular es un paro circulatorio. Es un paro circulatorio. Entonces, pues ahí ya tenemos el por qué hay hipoperfusiones. Es como poner la bomba de la casa y no está purgada. Entonces nosotros vamos, conectamos la bomba, hace ruidito, está haciendo esto, pero no está bombeando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conectar la bomba, pararla, ¿verdad?, pegarla y echarla a meter. Eso es lo que tenemos que hacer en las fibrilaciones. Parar el corazón, purgue y volverlo a echar a meter. Para eso sirven las paletas esas que luego nada más están de adorno en los hospitales. Nadie revisa si están cargadas o no están cargadas. Ya, bueno, creo que ahora ya están poniendo las pilas. Pero antes servía para la foto, ¿no? Mira, tiene un desfibrilador. Pero nadie se atrevía a ver si estaban cargadas. Entonces, lo primero que hay que hacer en una fibrilación, bueno, imagínense, eso es en los hospitales, ¿sí? Hay una propuesta a nivel latinoamericano, que tengamos desfibriladores portátiles en los lugares donde hay altas concentraciones. Es una propuesta que es ideal.
evitaría que nos tardemos, como ahorita, tardarnos por el tráfico que está aquí en la 31, que está súper congestionado, no sabes para dónde ir, como a los policías están correteando a los vendedores ambulantes, pero no están metiendo el tráfico. Entonces, eso sería una propuesta muy buena. Yo acabo de ver un video, creo que es en Holanda, en donde la tecnología la utiliza para. Ahora con esto de los drones, se ve que están en un café y hay un problema, parece ser que es un infarto, una arritmia, no sé qué sería, pero está, la chica está con su papá y entonces habla por teléfono. Mi papá se acaba de desvanecer, urgencias, ¿no? Y entonces le dice, ¿dónde estás? A ver, tu teléfono, ahorita te lo regresamos. Estás sentada a la derecha del parque, no es así. Lo localizan. Lo primero que tienes que hacer es inmediatamente darle masaje, reanimación. Y lo primero que hay que hacer es darle masaje. Ya eso de que le damos besos, no, masaje. Dice, ahorita vas a ver que llega e inmediatamente nosotros pronunciamos. Llega un droncito hecho. Trae un desfile. Le va diciendo, ahora colocan las paletas, ponle en el cuello o escúpele ahí para que haga contacto y ¡tras! Obviamente es un portátil que solamente se carga. Una carga intensa que sería 200 joules, que se le aplicaría, y una segunda carga que sería para volver. Primero es una descarga brutal para parar el corazón. En lugar de que esté haciendo esto, ¡ah! Se queda así. Y la segunda descarga sería para echarlo al lado. ¿Sí? Entonces eso es lo ideal, sí sería muy bueno, nada más que se pusieron a pensar si los pinches teléfonos se los vuelan. Imagínense, y eso que ya todo el mundo trae teléfono, pero los teléfonos luego no están complejos. Eso salvaría muchísimo. Entonces las arritmias es lo que más mata a los cristianos, sobre todo con infarto, las arritmias. ¿Ves? Entonces vean aquí también otro cuadro para que vean causas probables de lo que sería el shock cardiogénico. Tenemos ahí los mecanismos que hacen que falle la bomba, porque hay interferencia mecánica en el llenado, ¿verdad? O sea, la precarga, porque hay interferencia en el vaciado, la poscarga, ¿verdad? Porque hay contractibilidad alterada, una alteración en lo que sería la fibra cardíaca, porque hay alteraciones en el ritmo o la frecuencia, porque hay demandas excesivas de volumen. ¿Cuáles son las causas? Interferencia en la precarga, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, o bien una tumor o algún coágulo, una trombosis o una tromboembolia a lo que sería a nivel auditivo. A nivel poscarga sería la embolia pulmonar, un mal funcionamiento de una prótesis puesta nos podría llevar a esto. En lo que sería contractilidad alterada, la isquemia severa, infarto al miocardio, ¿verdad? La miocarditis y la actividad de algunos fármacos, como cuál, quinina, por ejemplo, que inhibe la TPasa sobre el potasio, que podrían traer trastornos. Ahora casi no utilizamos mucho la química nosotros acá, si se van ustedes al sureste, pero cuando yo estudié hambre, yo recuerdo que había unas ampolletas de 10 mililitros que se llamaban caltruquina. Y eso se daba, bueno, originalmente el uso de esto debería de ser para pacientes que padecían precisamente malaria, dengue. Pero a alguien se le ocurrió que no era tan tóxico. Se lo han de haber puesto a alguien y abortó. No, yo creo que con esto abortan. Y entonces lo empezaron a utilizar como abortivo. Y entonces, pues, 10 mililitros en una nalga, pues era mucho, ¿no? Entonces se repartían 5 y 5.
dolorosísimo, pues imagínense el volumen, ¿no? Un litro. Pero lo peor del caso es que tenía calcio. Y al tener calcio, como es un factor de coagulación, al tener demasiado volumen en el tejido, pues rompía vasos y había sangrado y entonces favorecía. Entonces después se daban cuenta que las pompas de las señoras pues, tenían y salían en una placa y decías, ay, chinga, esas piedras de dónde son. Son piedras. Todo iba muy bien porque es un tóxico, nada más que sí abortaba, pero a veces se moría la mamá. Falla cardíaca. Entonces, esos son los fármacos.